Hola Iglesia, la semana anterior el pastor Daniel Trapala nos compartió el tema El Tabernáculo de Moisés, de la serie Tipos y Sombras. Esta semana el pastor Enrique Mellado nos comparte el tema El Espíritu de Cristo y estrenamos una nueva serie, El Espíritu de Cristo. Y el versículo de la semana: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Familia, te invitamos a meditar en casa el versículo de la semana y que se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Bendito Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos como iglesia, como un solo cuerpo, ser edificados mutuamente, utilizando nuestros dones, esos dones que tú nos has dado para que tu iglesia sea edificada, fortalecida. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Y no deja de sorprendernos, Padre bendito, la realidad de que tú puedes atender en particular, conociendo nuestro corazón y resolver aquello que nos inquieta, que nos aqueja en esta tarde. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias por el poder de tu evangelio. Gracias por tu presencia continua en nuestras vidas. Y en esa presencia tuya a través de tu Espíritu Santo, muévete con libertad, Padre. Paséate en estas instalaciones con la libertad que tú tienes, tocando corazones, tocando vidas, restaurando, transformando, ministrando a cada uno, Señor. Queremos escuchar palabra tuya. Queremos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Queremos recibir de ti, Padre. Venimos hambrientos, sedientos de tu palabra. Sal a nuestro encuentro como siempre lo haces. Quita toda distracción, Padre bendito, todo aquello que nos distrae, todo cansancio, toda indiferencia, toda apatía, Padre, todo prejuicio, quítalo, remuévelo de tal forma, Señor, que estemos listos, preparados para recibir lo que tú tienes para nosotros ahora, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como ahorita escuchábamos en el anuncio o el introductorio para el tema de hoy, es el primer domingo del mes de mayo y por lo tanto estamos iniciando una nueva serie. Cada mes usualmente arrancamos serie nueva y en este mes de mayo lo estamos haciendo. Si hacemos un recorrido de lo que hemos estado viendo a lo largo del año, podemos ser recordados que la serie del mes de enero trató acerca de los nombres de Dios y cuánto aprendimos, cuánto fuimos recordados al hacer este repaso, este recorrido de algunos de los nombres de Dios. Y es de alguna manera increíble darnos cuenta que podríamos decir que para cada necesidad, para cada situación en la que nos encontremos, Dios tiene un nombre que podemos aplicar a nuestra circunstancia porque así es Dios. Y luego en el mes de febrero vimos aquellas 7 afirmaciones de Jesucristo en donde Él decía, yo soy, ¿recuerdan? Yo soy. Y dijimos que después de haber visto en enero los nombres de Dios,
vimos que, como quien dice, el nombre propio, el nombre personal, el nombre con el que Dios dijo que quería ser identificado y recordado es Jehová o Yahvé, ¿se acuerdan? Y ese nombre traducido al español significa yo soy. Así que cada vez que Jesucristo en los evangelios o en ese tiempo en el que estaba en su ministerio aquí en la tierra, hacía una declaración utilizando esta frase yo soy, estaba realmente conectando su esencia de Dios. Y vimos esas 7 declaraciones de Jesucristo como yo soy, identificándose con Dios, el gran yo soy. Y luego vimos en el mes de marzo a Cristo en la historia. ¿Recuerdan? Aprendimos que Jesucristo fue un personaje verdadero, existió, real, de carne y hueso. Y estuvimos analizando cómo inclusive a través de la palabra profética, a través de su ministerio, pudimos constatar la intervención de Cristo a través de la historia, sabiendo que su intervención no ha terminado. Sabemos que pronto vendrá por su pueblo, vendrá por nosotros. Nos encontraremos, como dice Primera Tesalonicenses, nos encontraremos con ese Cristo, con ese Jesús en los cielos, en las nubes. Seremos recibidos por Él junto con nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Jesucristo en la historia, y habríamos que reforzar que es en la eternidad. Y el mes pasado, el mes de abril, hablamos acerca de los tipos y formas. Y hablamos como un tipo es una cosa, una persona, un acontecimiento conectado con un acontecimiento, una cosa o una persona del Nuevo Testamento. Y vimos, por ejemplo, Melquisedec en Génesis, conectado con Jesucristo como el gran sumo sacerdote, no según del orden levítico, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Recuerdan? Vimos también que identifica la palabra de Dios como aquella serpiente de bronce que fue levantada para rescatar al pueblo de la mordedura o de las serpientes en el desierto. Y Jesucristo lo afirma en Juan 3, ¿recuerdan? En donde precisamente dice que cuando sea levantado, atraerá a todos a Él. Y en Cristo, solo en Cristo obtenemos la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados. Y luego vimos el tabernáculo, un tema bastante extenso que tuvo que ser compactado para un tiempo breve aquí dentro de la predicación, pero vimos cómo cada parte de ese mobiliario del tabernáculo siempre apuntando a Jesús, apuntando a Jesús. Y luego la Pascua. Yo no sé usted, pero algo que a mí me dejó sorprendido con el tema de la Pascua desde hace, no sé, algunos años ya, es la realidad de que la última Pascua, la última cena que Jesucristo celebra con sus discípulos, nos damos cuenta con toda claridad que ahí está Jesús presente en esa cena. No es lo mismo que ahora nosotros agarramos, tomamos el pan y decimos, ¿sabes qué? Este es el cuerpo que representa el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hacer. Este pan que tengo en la mano representa el cuerpo de Jesucristo. Y el jugo de la uva, la copa nos apunta a la sangre de Jesús. Y Jesús en esa última cena dice, esto es mi cuerpo, y toma el pan, y esto es mi sangre, y toma la copa, y anuncia, estando presente Él, quiere decir que el pan no era el cuerpo, sino apuntaba al cuerpo, y el vino o el jugo de la uva no era la sangre, apuntaba a la sangre de Jesús. Jesús estaba ahí. Pero algo que no puede dejar de sorprendernos es que en la celebración de la Pascua que Dios había dejado instituida y que por miles de años el pueblo de Dios había venido celebrando cada año, tenían que sacrificar un cordero. El platillo principal de la cena de la Pascua era el cordero. Y en esa última cena no había plato principal, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba ahí presente, preparándose listo para ser entregado, para
que tú y yo el día de hoy podamos tener la redención y la vida eterna. Increíble. Y luego, el último domingo del mes de abril, cerramos con el tema, ¿quién recuerda? Ya hablé del tabernáculo, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa conexión completa de los tipos de Jesús, y dijimos, podemos encontrar muchos otros tipos de Jesús, desde el antiguo al nuevo. Y ahora en mayo, como escuchamos, nuestra serie El Espíritu de Cristo, y en particular el tema de hoy arranca con el mismo nombre de la serie. Vamos a estudiar el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, que es nuestro pasaje de la semana, también lo acabamos de leer, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, este pasaje puede ocasionar cierta confusión. Tenemos que verlo a la luz del contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo, y además con el uso de las palabras tanto en aquel entonces comparadas con las palabras que usamos el día de hoy. Romanos 8, donde se encuentra el versículo 9, comienza con una increíble, una maravillosa declaración sobre la gracia de Dios. Romanos 8:1, búsquelo. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación. ¿Cuánta? Ninguna. Y ninguna es ninguna. Condenación hay para los que están en Cristo. Ahí está la clave de todo. En Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y diremos, ¿cómo puede ser esto? Es más, ¿por qué? Mire versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, no podíamos cumplirla. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ahora en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos empezamos a dar cuenta que todas estas afirmaciones son posibles gracias a la vida y a la muerte de Jesús. Es en la medida que tú y yo nos abrazamos, nos apropiamos del sacrificio de Jesús a nuestro favor, es que entonces somos habilitados para poder vivir en una forma totalmente diferente. Y Pablo continúa comparando de alguna manera dos tipos de vida. Sigue ahí en Romanos 8, versículo 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, una es la vida en el Espíritu Santo para los que estamos en Cristo, y la otra es la vida que se vive según la carne, como vive el mundo. Los que están en la carne, es decir, a los no cristianos, los que no han entregado su vida a Cristo, muestran una actitud hostil contra Dios. Por eso la Biblia habla acerca de que estábamos enemistados con Dios y fuimos reconciliados, ¿sí? Y los cristianos tenemos al Espíritu, y los que no tienen al Espíritu no son cristianos. Y dirías, bueno, pero entonces ¿cómo le hago? ¿No? Pero en realidad lo que está haciendo Pablo, podríamos decir que toda la población mundial podría ser dividida en dos grupos de personas: creyentes y no creyentes. Los que han entregado su vida a Cristo y los que no la han entregado. Y de eso está hablando esta primera parte de Romanos. Los no creyentes son caracterizados porque están en la carne, ¿sí? Porque tienen una mente puesta en la carne,
y porque viven un estilo de vida de acuerdo a la carne. Es lo que acabamos de leer en estos versículos. Y los creyentes, los que sí hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos caracterizados porque estamos en el Espíritu, porque tenemos la mente puesta en las cosas del Espíritu y vivimos por el Espíritu. Pablo está describiendo la diferencia entre los que viven según la carne, o sea, una autosuficiencia, un egoísmo, una actitud pecaminosa en donde rechazan a Dios, y los que vivimos según el Espíritu de Dios. Está haciendo un contraste muy fuerte y no deja lugar. Pablo no está dejando lugar para que alguien pueda vivir según la carne y según el Espíritu al mismo tiempo. Y esto entonces nos está conduciendo a una verdad importantísima. Los cristianos vivimos a través del Espíritu, incluso si a veces nos pudiera distraer el pecado. Esto es bien importante. Cuando entregaste tu vida a Cristo, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, naciste de nuevo y el Espíritu Santo desde ese entonces mora ahora en ti. Tú ya tienes al Espíritu Santo, no por voluntad tuya, sino en el momento que entregaste tu vida a Cristo, Dios envió su Espíritu Santo para que habite en ti, more en ti. ¿Cuesta trabajo comprenderlo? Sí, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Como verdaderos creyentes en Cristo, sí podemos pecar. Esto no es una licencia, pero es muy importante. Pero el pecado no es nuestro patrón normal de comportamiento para los que estamos en Cristo. Los que no creen viven según la carne y se sirven a sí mismos y viven como quieren. Y podemos darnos cuenta de que Pablo está usando varios términos que son intercambiables cuando habla acerca del Espíritu, Espíritu con mayúscula. Regresemos al versículo 9, retomemos el versículo 9. Mire lo que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí lo identifica el Espíritu Santo solo como Espíritu. ¿Se fija? Y luego mira, dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu y el Espíritu de Dios? Ninguna. Está utilizando nombres o términos intercambiables del mismo Espíritu. Entonces, Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu y es el mismo Espíritu Santo. ¿Lo logra ver? Porque pudiera ocasionar, ¿por qué dice Espíritu Santo y lo dice Espíritu de Cristo? ¿Que hay dos espíritus? En realidad nos damos cuenta que no es así. Son conceptos, términos que utiliza el apóstol Pablo de acuerdo al enfoque o a la función que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, se fija, ahora identifica al Espíritu como Cristo. Cristo en vosotros, el Espíritu en vosotros, el Espíritu de Dios en vosotros, el Espíritu de Cristo en vosotros, Cristo en nosotros. ¿Se fija? Versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahora mire cómo lo identifica: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Tener el Espíritu de Dios morando en nosotros es lo mismo que tener el Espíritu de Cristo morando en nosotros, y lo mismo que tener el Espíritu morando en nosotros, y es lo mismo que Cristo morando en nosotros. No nos hagamos bolas. Está reforzando un mismo concepto. En pocas palabras, si entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Todopoderoso, el Espíritu de Cristo está morando en ti. Esto lo afirma la Biblia, no lo digo yo. Bien importante que no perdamos de vista esta realidad. Ahora, el punto también pudiera radicar en que hace uso de una palabra o una expresión, una expresión, una palabra que puede confundirnos, porque dice sí, como si es que, como es cierto, si el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y esa es la impresión que pueda decir: bueno, entonces ¿cómo puedo saber si sí o si no? Pero en realidad, si vemos el texto original y lo traemos a nuestro lenguaje moderno, nuestro español del día de hoy, tendemos lógicamente a asumir equivocadamente este sí, cuando en realidad significa un por qué, debido a. Es que este pasaje, traducido, tomando del griego directo al español,
podríamos decir que vivimos según el Espíritu porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tú vives en el Espíritu, tienes al Espíritu Santo desde que entregaste tu vida a Cristo, y entonces no eres de la carne y ahora piensas en las cosas del Espíritu y no las de la carne, aunque de repente por ahí se te venga alguna carnita y no asada, sino concepto equivocado. La Biblia nos enseña con claridad que al momento en el que entregamos nuestra vida a Cristo, recibimos el Espíritu y ahora habita, mora en nuestro tabernáculo, hace tabernáculo. Eso es lo que significa tabernáculo, habitación. Hace tabernáculo en nosotros. Y todo lo que hemos estado leyendo aquí de Romanos 8 nos puede equivocadamente, llevar a pensar que todo este tema se trata acerca de nosotros. Tengo, no tengo, soy, no soy, pienso la carne aquí y allá, soy, o digo, no hago como. Y nos desviamos del objetivo absoluto. No podemos perder de vista que este pasaje y toda la Biblia apunta a Jesucristo. Tenemos que descubrir a Jesucristo en este pasaje, no a nosotros. Aunque qué bueno que nos dice lo que nos dice, porque nos reafirma, pero el punto es ese. Por eso 2024, el año de Jesucristo, todo apunta a Jesucristo. Y nuestro versículo de hoy por eso dice el Espíritu de Cristo, y si no lo tienes no eres de Él, pero si lo tienes, si entregaste tu vida a Cristo, tienes el Espíritu de Cristo en ti, morando en ti, el Espíritu Santo, ya lo vimos, ¿verdad? Y entonces le perteneces. Increíble, es lo que nos está diciendo la palabra. Somos suyos. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces no eres de Cristo. Fácil. Entregaste tu vida a Cristo, eres de Cristo. No lo entregaste, no eres de Cristo. Siento decirlo, es todo, no hay más opciones, ¿verdad? Desde que entregamos a Cristo nuestra vida, ya tenemos el Espíritu de Cristo. Somos suyos. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Somos de Jesús, le pertenecemos. No perdamos de vista esta realidad. Ahora, ¿por qué utiliza el término Espíritu de Cristo? Y aunque ahorita ya estuvimos haciendo, creo yo, la aclaración de que se trata del mismo Espíritu Santo, yo me pregunto, ¿por qué? Y yo al estar preparando decía, Señor, pero ¿por qué usaste tantos términos? El Espíritu de Cristo, como que me estás haciendo, moviendo el tapete, no le comprendo del todo. Y es precisamente lo que resalta nuestro tema de tanto del mes como de hoy. Cristo. Veamos verdades que nos ayudan a comprender mejor lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en Génesis, en la creación, antes de que Adán y Eva pecaran, dice la palabra que Dios se paseaba. Wow. La presencia de Dios era tangible para Adán y Eva. Dios estaba al alcance no solo de su oración, de su mano. Ahí tenían a Dios con ellos siempre. ¿Sabías que ese es el deseo de Dios? Y que por eso hizo todo lo que hizo y planeó todo lo que planeó para poder rescatarnos y que podamos tener una relación personal íntima con Él. Cayeron, lo sabemos, ni para qué estar discutiendo. Inclusive si están en grupo pequeño, las primeras 2 lecciones de la última serie del mes en grupo pequeño eran las consecuencias de la caída. ¿Quién está en grupo pequeño? ¿Y los demás? Se perdió ese, qué bárbaro. Las consecuencias de la caída, ¿sí? Métase en un grupo pequeño. ¿Quién está al cargo de grupos pequeños aquí en Monte? Allá, mi hermano, ¿sí? ¿Marco? Pues acérquese con Marco y diga, yo quiero estar en un grupo pequeño, póngame desde ahorita. Es más, quiero poner mi casa y yo quiero abrir uno para mí, yo dirigirlo. ¿Sí? Pero bueno. Luego
Después de eso, encontramos en Éxodo la famosa descripción de lo que vimos el mes pasado. Y observe cómo se conecta todo lo que hemos estado viendo. El tabernáculo. ¿Qué representaba en sí el tabernáculo? ¿Se acuerda que dice Dios? Ahí habitará mi presencia. De alguna manera, aunque no en todo sirvió, podríamos decir que Dios continuaba presente al alcance de la vista. Solo volteaban, veían el tabernáculo subir el humo de los sacrificios y decían: ahí está Dios habitando entre nosotros. Y durante todo el desarrollo del Antiguo Testamento en la historia del pueblo, vemos cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendía sobre ciertas personas para realizar ciertas acciones y luego se retiraba. Y el comportamiento de esas personas cambiaba, mudaba por completo cuando el Espíritu Santo estaba que cuando no estaba. Vemos a un Saúl. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él y fue mudado en otra persona. ¿Sabías que eso es lo que puede hacer el Espíritu Santo sobre tu vida? El problema del Antiguo Testamento es que vino sobre Saúl y luego: ya cumpliste tu misión en esta parte, me retiro. Y el Espíritu Santo ya no estaba con Saúl y conocemos el resultado en la vida de Saúl. Vemos al Espíritu Santo viniendo sobre Sansón y lo habilitó. Es más, así fortalecido, y es más, se la creyó de más. Creyó que en él estaba la fuerza y olvidó que todo dependía del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estaba en él. Y cuando el Espíritu Santo ya no estuvo, le sacaron los ojos. ¿Dónde está Sansón? Hubo un cambio de persona. Era un Sansón, que era más bien Sonsón, ¿verdad? Recibe el Espíritu Santo y está habilitado para hacer tantas cosas, y cuando el Espíritu Santo se retira, se vuelve en un debilucho y vuelve a pedir la intervención del Espíritu Santo. Empieza a captar la idea: ven solo una última vez para deshacerme de toda esta bola de mensos que me han traído aquí. ¿Se fija? Quiero que visualicemos. El Espíritu Santo representaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios continua sobre nuestras vidas provoca transformación de vidas, nos habilita, nos fortalece, nos envalentona a enfrentarnos cosas que normalmente no haríamos. ¿Verdad que sí? Pero ahora ya no está el Espíritu Santo, me refiero en ese momento, ya se fue. Entonces va y viene, acciona y se retira. Está mostrando ese deseo de Dios de estar continuamente presente, solo que hay un asunto que resolver: el pecado de la humanidad. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice Hebreos 10, Jesús, el Hijo, le dice: me preparaste cuerpo, y voy por lo tanto allá abajo a hacer tu voluntad. Emmanuel, Dios con nosotros. Habitó, dice Juan, entre nosotros, hizo tabernáculo. Y entonces, ¿qué sucede? Conforme va escogiendo a cada uno de los 12, la presencia de Jesús los va transformando, los va habilitando. Inclusive se vuelven medio arrojados, se vuelven medio envalentonados. Ahí en Juan, el capítulo 11, cuando le están dando la noticia, o le han dado la noticia a Jesús acerca de Lázaro, que está a punto de morir, y luego dice: ya está muerto. Y entonces, ¿qué hace Tomás? Tomás dice: vamos nosotros a morir junto con él. Órale. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús conmigo. Si voy contigo, Jesús, órale. Es
Además, ¿por qué Jesús les llama la atención cuando dice, ¿sabes qué? Jesús, solo muéstranos al Padre y con eso tenemos? Y así como diciendo, ay, ¿que no te has dado cuenta? Que el que conmigo está, digo, el que a mí me conoce, conoce al Padre, porque yo voy al Padre, yo hago todo lo de, se fija, está la presencia de Dios manifiesta a través de Jesucristo, envalentonando a sus discípulos para obrar, para cumplir el ministerio. Por eso Jesucristo estaba consciente de la necesidad de que al no estar presente Él, tenía que enviar un representante, alguien que en lugar suyo estuviera siempre presente con sus discípulos para que fueran continuamente habilitados para la obra. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, mire cómo Jesucristo lo empieza a manejar. Nosotros que conocemos lo que ya sucedió, comprendemos un poquito mejor que los apóstoles, pero dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. A ver, espérame, si estando aquí conmigo es como puedo, ¿cómo que te vas? Porque si no me voy, si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el Paracletos divino, no vendría a vosotros, pero si me voy, lo voy a enviar. Ahora, entendamos esto. Ahora entonces Jesucristo ascendió al cielo y está sentado, dice la palabra de Dios, está sentado a la derecha del Padre. Y podrían decir los discípulos, ¿dónde está Jesús? Pues allá está arriba, ni siquiera lo puedo ver. Ya no está conmigo Jesús, solo sé que está a la diestra del Todopoderoso. Pero como ya está, entonces, de acuerdo a su promesa, ya envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya fue enviado desde que Jesús ascendió al cielo. Juan 16, 12. Ahí mismo estamos adelantito. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro nombre del Espíritu, ¿verdad? Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda verdad. No se preocupe. Yo los he venido guiando. Me voy a ir, pero vendrá el Espíritu que hará una función todavía más completa en la vida de ustedes, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los va a hacer saber sobre todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo revela a Jesús de otra forma totalmente diferente. Yo quiero que nos pongamos un poquitito en los zapatos de los apóstoles. Para ellos la llegada del Espíritu Santo era como tener a Jesús con ellos siempre, pero en forma diferente. Y ya no está el Jesús de carne y hueso. Ya no está ese Jesús que, a ver, Tomás, mete aquí tu dedo, mira mis llagas, mira mis heridas. Cuando Jesús estuvo con ellos se sentían envalentonados, tenían valor para hacer cualquier cosa, como ahorita les comentaba, ¿no? Vamos también para que muramos juntamente con Él. ¿De dónde saca esas ideas Tomás? ¿Tú dirías eso? Pues nada más con que estés consciente y lleno del Espíritu Santo, si no, no, ¿verdad? En una ocasión los discípulos inclusive no fueron recibidos en una aldea del pueblo samaritano. Lucas 9:54. ¿Y cuál fue la reacción de estos discípulos? Sabiéndose en la presencia de Jesús. Viendo esto sus discípulos, Lucas 9:54, Jacobo y Juan dijeron, ¿cómo quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Mira nomás estos. Se sentían con tanta autoridad y seguridad de que, hey, tú nomás dinos, ¿quieres que nos los echemos? Ahora, fuego. Oye, se sentían con la habilidad de Elías. ¿Por qué? Porque Jesús estaba presente, estaba ahí con ellos, era quien les avalaba. Inclusive hasta les dije, les dice Jesús, ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son. Aguas, cuidado con ustedes porque son de miedo. Es lo que está aquí sucediendo. En otra ocasión, Marcos 9:38. Otra vez mire la actitud de los discípulos cuando tienen a Jesús. Maestro, Marcos 9:38.
Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Óigame, este Juanito, no que muy tierno y que el apóstol del amor, mírenlo, ¿sí? En la presencia de Jesús se sentían habilitados. Pero cuando Jesús es llevado a la cruz, ¿qué dice la palabra? Marcos 14:50, todos los discípulos dejándole, huyeron. Bola de collones. Ya no está la presencia de Jesús acompañándoles y entonces son mudados y ya no hay esa seguridad, esa certeza, esa habilidad en sus vidas. Cambiaron su comportamiento por completo. Y cuando Jesús murió, esos mismos valerosos, ¿quieres que mandemos fuego? Se volvieron unos collones. Le tenían miedo a la gente. Mira lo que dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ya acababa de resucitar Jesucristo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Sí, fíjese bien, puertas cerradas por miedo de los judíos. Fíjese, ya tienen miedo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Jesús? Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Te das cuenta? Sin la presencia de Jesús estaban encerrados, escondidos. Y yo diría, ¿en dónde quedó tu seguridad, Juan? ¿En dónde quedó tu seguridad, Pedro? Estás escondido. Ya no estaban experimentando la presencia de Cristo con ellos. Y ante la presencia de un Cristo resucitado, recobraron ánimo. Ahora Cristo resucitado vuelve a presentarse con ellos. Ya por este tiempo de 50 días, 40 días, perdón, está participando otra vez físicamente con ellos. Dice Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ¿se acuerdan? Porque la primera vez que se presentó, Tomás dijo, yo no estaba y si a mí no me consta, no le creo, ¿no? Llegó Jesús estando las puertas cerradas otra vez, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, ven para acá, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ante la presencia de nuevo de Dios, de Jesús, Tomás responde, Señor mío y Dios mío. Recobraron ante la presencia de Jesús. El problema para ellos es que días después Jesús fue llevado al cielo y entonces otra vez bola de collones. ¿Te imaginas cómo se han de haber sentido? ¿Qué van a hacer ahora? Jesús sabía toda esta realidad. Juan 14:16 dice, y yo rogaré, fíjense lo que está diciendo Jesucristo, yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Ya nadie se va a ir. El Espíritu Santo ya no viene y se va. Jesucristo, yo ya nada más no vengo y ahora me voy y subo al cielo, estoy sentado a la diestra. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo estará con ustedes para siempre. Para siempre. La condición es que Cristo tenía que morir, resucitar, ser llevado al cielo y entonces el Espíritu Santo ser enviado. Y entonces para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Se diga que está conectado con lo que acabamos de leer de Romanos 8. No le puede recibir ni le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará, porque todavía no bajaba, estará habitando, haciendo morada en ustedes. Versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Espíritu Santo, Espíritu de Cristo. ¿Te das cuenta? La presencia de Cristo
ahora desde Pentecostés continuaba presente, diríamos, real en sus vidas, aunque Cristo mismo estaba en el cielo, sentado a la diestra del Todopoderoso, habilitados de por vida. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Wow. La presencia de Dios ya se hace manifiesta mediante la presencia de Jesucristo, Espíritu Santo que nos fortalece. Y en Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado de una forma muy particular. Y ahora la presencia de Jesús estaba más presente con ellos que nunca. Por eso Jesús dijo: las obras que yo hago ustedes harán, y aún mayores ustedes podrán hacer, porque yo voy al Padre, y al irme al Padre, el Padre envía al Espíritu y los habilita a hacer cosas mayores. Óigame, ¿te das cuenta de lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo? Wow. Todo lo que escuché hablar de mí, de que en la carne, no la carne, que si estoy, que si no estoy, que si las obras, que si pongo, sabes que queda totalmente por fuera a la luz de la presencia del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Ya no lo podían ver como nosotros no podemos ver a Jesús con nuestros ojos, pero el Espíritu de Cristo ahora estaba con ellos y ahora está con nosotros siempre. Vive en nosotros, mora en ti como cristiano. Juan 16:14, Él me glorificará, el Espíritu, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es como estando yo, dice. O sea, está Él, es como si fuera yo. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos colaborando en lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Visto? Sabiendo que no podríamos lograr nada sin su presencia, estando en el cielo Jesús a la diestra del Padre, nos ha dado ya el Espíritu de Cristo, para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, que mora ahora en ti, en mí. La fidelidad de Dios que ha hecho posible que su Espíritu pueda morar en nosotros. Entonces, algo inconcebible para podernos ayudar a vivir una vida distinta a la que vivíamos antes. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Está buscando moldearnos. En la medida en que Él redime la imagen original, espera que nuestra vida nueva luzca en forma diferente a como vivíamos antes. Claro, la realidad de la presencia del Espíritu de Cristo morando en nosotros debe provocar un cambio de actitudes, un cambio de ser mudados, transformados, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas, nacimos de nuevo. El Espíritu Santo nos muda para ser totalmente diferentes. Vivir por el poder del Espíritu es algo que solamente es posible para nosotros, porque solamente nosotros como creyentes tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y esto llega al cierre de nuestro tema. Sin la presencia del Espíritu de Dios, nunca podremos vivir como Dios desea. Pero tú y yo ya lo tenemos. Y te pregunto, ¿has entregado tu vida a Cristo ya? Antes de aterrizar, bien importante, no podemos dejar pasar la oportunidad. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo no está en ti. Lo siento mucho. Tienes que dar este paso de entregar tu vida a Cristo, para que entonces, así como recibes la salvación,
ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, morará en ti para siempre y serás habilitado para vivir como es necesario que vivas. Si no has entregado tu vida a Cristo y quisieras el día de hoy hacerlo, levanta tu mano. Quiero orar contigo. No desaproveches la oportunidad de asegurar la presencia de este Jesucristo maravilloso en tu vida. Porque aunque te portes bien y aunque vengas a la iglesia, si no has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu de Cristo no está en ti, no tienes la salvación, no tienes la vida eterna, no tienes el perdón de pecados. Pero si vienes a Él perdona tus pecados. No solo eso, te adopta como un hijo suyo y podrás acercarte a ese Dios confiadamente como tu Padre Celestial. Esta es la gran diferencia. Y no puedes permitirte continuar un instante más viviendo sin la presencia de Jesucristo en tu vida para enfrentar lo que sea que venga, cualquier circunstancia que te estés enfrentando o te vayas a enfrentar. Creo que todos necesitamos la presencia del Espíritu de Cristo. Iglesia, Gálatas 2:20 me recuerda mucho. Podemos comprender que solo habilitados por el Espíritu de Cristo en nosotros podemos afirmar lo que Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo. ¿En dónde? ¿En dónde? En mí. El Espíritu de Cristo está en mí, el Espíritu de Cristo está en ti. Con Él estás juntamente crucificado. Ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y lo que ahora estás viviendo en la carne, en esas pasiones, en esos deseos, en esas inclinaciones equivocadas, lo que ahora estás viviendo en este mundo contaminado, lo vives en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Espíritu de Cristo, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Esta es la realidad del Espíritu de Cristo. Transforma nuestro concepto por completo. Qué maravilloso Jesús tenemos. Esa es tu realidad. Esa es mi realidad. Gracias al sacrificio perfecto de Cristo. Iglesia, quisiera terminar invitándote a que repitamos esta como declaración, esta afirmación. Que podamos juntos afirmar esta verdad. ¿Está conmigo? Si no quiere, no lo haga. Pero si quiere, repita conmigo: yo ya entregué mi vida a Cristo. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que Cristo murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, mora en mí. Tengo el Espíritu de Cristo. Soy suyo. Soy de Cristo. Está conmigo siempre. No importan mis circunstancias. No importa por lo que estoy pasando. Su presencia va conmigo. Y te doy gracias, Dios, por esta realidad. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.